¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué, a pesar del entusiasmo con el que comenzamos muchos de nuestros proyectos, estos no terminan saliendo como esperábamos o incluso fracasamos? Tal vez la respuesta no resida tanto en lo que hicimos o dejamos de hacer, sino en la forma en que comenzamos esos proyectos. Hoy quiero hablarte de un concepto que podría transformar profundamente la forma en que percibes y abordas cada uno de tus proyectos. El poder de iniciar todo lo que hagas con la presencia de Dios en tu vida. Imagina por un momento la grandeza de Dios, aquel que, con tan solo una palabra, dio origen al universo, quien desde el principio de los tiempos ha sostenido todo lo que existe. Si Él pudo hacer todo eso, ¿qué no podrá hacer en tu vida, en tus proyectos, si decides ponerlo en primer lugar? Cuando hablamos de poner a Dios al frente de nuestros proyectos, no nos referimos a realizar un acto ritual o aplicar una fórmula mágica. Se trata de construir una relación auténtica, de establecer una alianza con el Creador del universo, dándole a Dios el lugar de honor y autoridad sobre todo lo que emprendas. Muchos de nosotros fallamos en este punto. Iniciamos proyectos con nuestras propias fuerzas, ideas y recursos. Solo cuando las cosas no van como esperamos, entonces buscamos a Dios. Pero ¿qué sucedería si, en lugar de eso, desde el primer pensamiento y la primera acción, invitáramos a Dios a ser parte del proceso? La Biblia nos enseña que, cuando ponemos a Dios en el centro de nuestras vidas, todo lo demás se alinea. En el libro de Mateo, capítulo 6, para 36, verso 33, se nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto quiere decir que si ponemos a Dios primero, Él se encargará de proveer lo que necesitamos para que nuestros proyectos prosperen. Comenzar un proyecto con Dios no solo asegura el éxito humano, sino que también le otorga un propósito mucho mayor. Nos conecta con un propósito divino, más grande que nosotros mismos, y nos alinea con el plan eterno que Dios tiene para nuestra vida. No se trata únicamente de tener éxito, sino de cumplir con el propósito para el cual fuiste creado. Así que hoy te invito a reflexionar sobre cómo inicias tus proyectos. ¿Has invitado a Dios a ser parte de ellos desde el principio? Si no lo has hecho, este es el momento perfecto para cambiar tu enfoque. Comenzar con Dios transformará no solo tus proyectos, sino también tu vida en su totalidad. En este video exploraremos cómo puedes empezar cada uno de tus proyectos con Dios, qué implica hacerlo tanto a nivel práctico como espiritual. Y veremos ejemplos bíblicos que demuestran el poder transformador de poner a Dios en primer lugar. Prepárate, porque lo que aprenderás hoy podría ser el comienzo de un cambio radical en tu vida y en todos esos proyectos que sueñas ver realizados. La base de todo proyecto, la dependencia en Dios. Ya entendemos lo importante que es comenzar con Dios en todo lo que emprendemos. Pero ¿cómo se lleva esto a la práctica? El primer paso es reconocer que necesitamos depender completamente de Él. Y cuando digo completamente, me refiero a una dependencia total, en la que dejamos de confiar únicamente en nuestras habilidades, conocimientos o recursos, y comenzamos a confiar en que Dios guiará y proveerá en cada paso del camino. Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos es nuestro propio orgullo, ese deseo de demostrar que podemos hacerlo todo por nosotros mismos, que somos autosuficientes. Pero la realidad es que, si realmente queremos que nuestros proyectos tengan un impacto duradero y significativo, debemos dejar ese orgullo atrás y reconocer nuestra necesidad de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 3, versos 5 y 6, nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Confiar en Dios no significa que no debamos hacer nuestra parte. Claro que necesitamos trabajar, planificar y esforzarnos, pero debemos hacerlo con la actitud correcta, sabiendo que al final del día es Dios quien abre las puertas, quien da el crecimiento y quien bendice nuestros esfuerzos. Pensemos en Nehemías, quien recibió la misión de reconstruir los muros de Jerusalén. No solo planificó y trabajó con diligencia, sino que constantemente oraba buscando la dirección de Dios en cada paso. Nehemías entendió que el éxito de su proyecto no dependía únicamente de su esfuerzo, sino de la mano de Dios guiándolo. Cuando iniciamos un proyecto con Dios, nos alineamos con su voluntad. A veces esto implica que nuestros planes cambien, ya que lo que pensábamos que era lo mejor puede no coincidir con lo que Dios sabe que es mejor. Y ahí es donde la dependencia se vuelve crucial. Confiar en Dios significa estar dispuesto a ajustar nuestros planes a su voluntad, incluso cuando no entendemos completamente el porqué. La dependencia en Dios también nos libera del miedo al fracaso. Cuando sabemos que Él está en control, podemos avanzar con confianza, incluso en medio de la incertidumbre. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto nos da una seguridad interna, una paz que trasciende las circunstancias y nos permite caminar con fe, sabiendo que si ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás caerá en su lugar. Antes de lanzarte a tu próximo proyecto, haz una pausa y pregúntate, ¿estoy realmente dependiendo de Dios o estoy confiando más en mis propias fuerzas? Si la respuesta es la segunda, este es el momento perfecto para ajustar tu enfoque y poner todo en las manos de Dios. En la siguiente sección, exploraremos cómo discernir la voluntad de Dios para nuestros proyectos. Porque no se trata solo de comenzar con Él, sino también de asegurarnos de que estamos alineados con su propósito desde el principio. Cuando comprendemos esto, nuestra perspectiva sobre los proyectos cambia radicalmente. Buscar y reconocer la voluntad de Dios. Ahora que hemos hablado de la importancia de depender de Dios, el siguiente paso es asegurarnos de que estamos alineados con su voluntad. Porque seamos sinceros, ¿de qué sirve comenzar un proyecto con Dios si no estamos caminando en la dirección correcta? Esto es clave. No se trata solo de pedirle a Dios que bendiga lo que ya hemos decidido hacer, sino de buscar su dirección antes de tomar decisiones importantes. Buscar la voluntad de Dios no es algo pasivo, sino un proceso activo que requiere intención. No podemos asumir que lo que deseamos es automáticamente lo que Dios quiere para nosotros. Por eso, la oración y la meditación en su palabra son fundamentales. A veces pensamos que la voluntad de Dios es un misterio imposible de comprender, pero la verdad es que Él desea revelarnos su voluntad. No nos deja a ciegas. En Santiago 1:5 se nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, ¿cómo podemos reconocer la voluntad de Dios para nuestros proyectos? Primero, debemos pasar tiempo en oración, no solo hablando con Dios, sino también escuchando lo que Él tiene que decirnos. La oración no es un monólogo, sino un diálogo. A menudo, estamos tan ocupados pidiéndole a Dios lo que queremos que olvidamos hacer una pausa y escuchar. Dios habla de muchas formas, a través de su palabra, de las circunstancias, e incluso a través de la paz que sentimos en nuestro corazón cuando estamos en el camino correcto. Otro aspecto importante es medir nuestros planes a la luz de la Biblia. Si un proyecto va en contra de los principios bíblicos, entonces no es parte de la voluntad de Dios. Esto puede parecer obvio,
pero a veces podemos dejarnos llevar por nuestras emociones o deseos y justificar decisiones que no están alineadas con lo que Dios enseña. Además, es importante buscar consejo sabio. Proverbios 15 y 22 nos recuerda que los planes fracasan por falta de consejo, pero se realizan con la multitud de consejeros. Dios nos ha bendecido con la comunidad cristiana para apoyarnos y guiarnos. Habla con personas de fe que te conozcan bien y que compartan los valores de Dios. Ellos pueden ofrecer perspectivas que no habías considerado y ayudarte a discernir si un proyecto está alineado con la voluntad de Dios. Finalmente, debemos estar atentos a la paz interna que Dios nos da cuando estamos en su voluntad. En Colosenses 3 y 4 se nos dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Cuando tomamos decisiones alineadas con lo que Dios quiere para nosotros, sentimos esa paz que sobrepasa la lógica o las circunstancias. Si estás inquieto o inseguro sobre un proyecto, tómalo como una señal de que necesitas detenerte y buscar nuevamente la dirección de Dios. Recuerda, no hay prisa cuando se trata de seguir la voluntad de Dios. A veces la espera es parte de su plan, nos enseña paciencia, confianza y dependencia. Fe y obediencia, los pilares para ejecutar los proyectos con Dios. Ahora que hemos discernido la voluntad de Dios, el siguiente paso crucial es actuar en base a esa dirección, y eso se logra a través de la fe y la obediencia. La fe y la obediencia no son siempre fáciles, pero son absolutamente necesarias. Hebreos 11 y 1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es confiar en lo que Dios te ha mostrado, incluso cuando no puedes ver el resultado final. A veces, Dios nos pide dar pasos de fe en terrenos inciertos, confiando en Él sin tener todos los detalles, o cuando las circunstancias parecen contradecir la promesa que Él nos dio. Piensa en Abraham, a quien Dios le pidió dejar su tierra, su familia y todo lo que conocía, para ir a un lugar que Él le mostraría. Abraham no tenía un mapa, ni sabía exactamente a dónde iba, pero confió en Dios y obedeció. Fue esa fe lo que lo llevó a convertirse en el padre de muchas naciones. Imagina lo que hubiera pasado si Abraham hubiera decidido quedarse en su zona de confort. La obediencia es la acción que sigue a la fe. Creer que Dios nos está llamando a hacer algo es solo el primer paso, pero tomar el paso y actuar es lo que realmente marca la diferencia. La obediencia requiere humildad y disposición para seguir a Dios, incluso cuando su dirección no tiene sentido para nuestra lógica humana. Recuerda a Noé, quien construyó un arca en un tiempo cuando no había ni rastro de lluvia. Lo hizo porque obedeció a Dios, y esa obediencia no solo salvó a su familia, sino también a la humanidad. La fe y la obediencia van de la mano. Como dice Santiago 2 y 26, la fe sin obras es muerta. Cuando estas dos se combinan, creas una poderosa combinación que permite que Dios se mueva a través de ti y realice cosas extraordinarias. A veces, la obediencia significa esperar. Sí, esperar. No siempre se trata de actuar de inmediato. Hay momentos en los que Dios te pedirá que esperes, que te prepares, que crezcas antes de avanzar. Esto también requiere fe, porque confiar en el tiempo de Dios puede ser una de las pruebas más difíciles. Perseverancia y paciencia, mantener el rumbo en los proyectos con Dios. La perseverancia y la paciencia son cruciales para ver los proyectos que empezamos con Dios florecer. Las pruebas, los fracasos y los obstáculos son inevitables, pero la perseverancia es la capacidad de seguir adelante a pesar de ellos. Santiago 1 y 2, 4 nos recuerda: hermanos míos,
Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas no son en vano, son diseñadas para fortalecer nuestra fe y perfeccionarnos. La paciencia, por otro lado, es la disposición para esperar en el tiempo perfecto de Dios. Vivimos en una cultura donde queremos resultados rápidos, pero los planes de Dios no siempre se alinean con nuestros cronogramas. La vida de José en el Antiguo Testamento es un ejemplo perfecto de paciencia. Dios le dio un sueño, pero ese sueño no se cumplió de inmediato. Pasaron años de pruebas y dificultades antes de ver el cumplimiento de la promesa. La paciencia no es solo esperar pasivamente, es esperar con la certeza de que Dios está trabajando, incluso cuando no lo vemos. Hoy te invito a que hagas una pausa y reflexiones profundamente sobre cómo estás abordando tus proyectos. ¿Estás comenzando con Dios? ¿Estás dependiendo de Él, buscando su voluntad y actuando con fe y obediencia? Si no has estado poniendo a Dios en primer lugar, hoy es el día perfecto para hacer ese cambio. Recuerda que cuando comienzas con Dios, no solo transformas tus proyectos, sino que transformas tu vida. Invítalo a ser parte de tu proceso desde el principio y observa cómo Él guiará cada paso hacia el éxito que realmente importa. Es hora de dar el primer paso hacia un cambio radical en tu vida.